Bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, les decía entonces que el primer objetivo es adquirir conocimientos básicos sobre estos sistemas de Business Intelligence y en el análisis multidimensional de datos. Eh, Vamos a estudiar los conceptos y las técnicas de diseño que son fundamentales en este curso, o sea, la parte de diseño va a ser fundamental porque, como también lo vimos en el curso de fundamentos de base de datos, el diseño es algo fundamental para que el sistema luego haga lo que tiene que hacer, funcione bien, bueno, como cualquier sistema informático, ¿no? Pero con las bases de datos muy en particular es muy importante que esté bien hecho. Este, Vamos a ver que acá también vamos a tener diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. Otro objetivo es adquirir experiencia en el desarrollo de los sistemas, considerando diversos modelos de datos. O sea, bueno, esto significa que ustedes van a desarrollar un sistema de este tipo y que además vamos a considerar distintos modelos de datos para poder tener en cuenta los otros modelos de datos, no solamente el relacional, sino otros modelos que se están usando mucho ahora, sobre todo en el contexto de Big Data. Eh, Otro objetivo es que adquieran práctica en ciertas herramientas. En estos sistemas hay muchas herramientas que son específicas para, por ejemplo, para análisis o lab, para business intelligence, lo que se llama las herramientas ETL, que son para carga de datos. Bueno, van a adquirir práctica en estas herramientas, van a tener que manipular datos, todo un poco en el contexto del proyecto que van a desarrollar. Y además, como último punto, que tampoco lo vamos a olvidar, es conocer los problemas de investigación en el tema. ¿tá? En ese sentido, el curso es muy ambicioso porque tiene objetivos bastante distintos, ¿no? Por un lado, objetivos prácticos, muy prácticos y que además se usan muchísimo en la industria en general, pero además vamos a ver también algún paper, alguna cosa de investigación y vamos a estar, además, por ejemplo, lo que les decía hoy de diseño, eh, vamos a tratar problemas de diseño que son problemas más profundos o más complicados, más complejos, y que están un poco ya por el lado de investigación se están resolviendo o incluso están a medio camino de resolverse. Y bueno, eh, por ejemplo, esos problemas cumplen con las dos cosas, ¿no? Estamos viendo una cuestión todavía abierta en investigación, pero a la vez que es sumamente aplicable en lo inmediato. La metodología del curso. Bueno, el curso está armado así y hemos, desde antes, desde cuando era presencial, y hemos tratado de llevarlo o de traerlo lo más posible a la virtualidad, pero siguiendo estos criterios que ya teníamos, ¿no? Que era, por un lado, tener las clases teórico-práctico, donde van a tener algunas exposiciones teóricas. Vamos a hacer a veces en clase análisis de algún artículo científico, vamos a resolver y discutir ejercicios prácticos en clase y además también en clase está el espacio de consultas cuando estén desarrollando el proyecto. Aparte de eso, de las clases teórico-práctico, tienen trabajo fuera de clase. Por supuesto, ¿no? Fuera de clase vamos a pedirles que hagan la lectura de algunos artículos, van a tener que resolver algún ejercicio práctico. Y luego va a ser, sobre todo, o sea, a partir de cierto momento del curso, el trabajo de ustedes va a ser centrado en el proyecto, que es bastante intenso y que les va a requerir muchas horas de dedicación. Entonces, la evaluación, ¿cómo es? Tenemos, por un lado, el proyecto, que es esto, diseño e implementación de un caso de estudio. Lo que hacemos con el proyecto es pedirles entregas intermedias, ¿tá? Hasta el final, que hay una entrega final. Cuando tienen la entrega final, ahí viene el informe completo y van a tener además la defensa oral del trabajo. Pusimos las entregas intermedias porque justamente como es un proyecto grande que va como de punta a punta de la implementación, esas entregas intermedias ayudan a que vayan al día
y además a que vayan como corroborando lo que, digamos, si está bien lo que hicieron, ¿no? Y hacemos además en cada una de esas entregas una apuesta en común. Nosotros les damos y discutimos en clase la solución, de forma que si tienen algo mal, ustedes o sea, lo pueden corregir y continuar de ahí para adelante con eso correcto. ¿Me explico? Para que no se arrastren errores. Además, esas entregas intermedias, obviamente que nosotras las vamos a corregir, pero a veces quedan, digamos, para el final es que, digamos, se corrige todo junto, o, bueno, cuando tienen, digamos, la nota final, etcétera, ¿no? Lo que sí en esas entregas intermedias, ya les digo, van a estar la puesta en común, donde van a poder corregir si tienen cosas para corregir, para seguir de ahí en más. Bueno, estos trabajos son en grupo, ¿tá? Van a trabajar en grupos de a dos. ¿Qué más sobre esto? Bueno, las defensas también son en grupos. Bueno, y es como, digamos, la parte del proyecto, como les decía hace un ratito, lleva mucha dedicación, es como lo fundamental de la evaluación del curso, ¿sí? O sea, ahí es donde se juega en el curso, en el proyecto, ¿tá? Por eso lo que siempre les recomendamos es que no se confíen o que no lo subestimen, porque lleva tiempo, entonces desde el principio a meterle al proyecto, sobre todo hay algunas partes que, por ejemplo, todo lo que es la parte de carga de datos, que bueno, que ahí tienen que manipular muchos datos, y eso lleva tiempo. Y aprender, además, como les decía hoy, usamos varias herramientas que tienen una curva de aprendizaje medio grande, entonces lleva tiempo agarrarle la mano a las herramientas, ¿tá? Así que no subestimar, o sea, este curso, la gente que hace todo, en general, no pierde, pero sí lo pierden los que lo abandonan, digamos, porque no le pueden seguir el tren de dedicación a hacer todo el proyecto, ¿tá? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Sí. Federico ya le hizo por chat, pero Perdón. la pregunta. Buen día. Sí, yo quería preguntar si para los estudiantes de posgrado el trabajo era individual. Mira, no, no es individual, es en grupo también, ¿está? En grupos de a dos, por dos motivos. Uno es porque, todavía no lo mencioné, pero vieron que al final dice prueba escrita individual. La idea es que además tienen una prueba al final, esa prueba o sea, es solamente para evaluar sobre todo los conceptos y justamente para tener una evaluación individual y ayudar incluso a tener una nota final para cada uno. Bueno, y también para corroborar que todos trabajaron, digamos. Eso por un lado. Por otro lado están las defensas, y en las defensas también evaluamos a cada uno, ¿tá? Entonces, el trabajo es en grupo porque, primero por el volumen de trabajo que hay que hacer, que no está bueno para que lo hagan solos. Segundo, porque tiene sobre todo partes que está bueno discutir y que también es mejor trabajar de a dos personas para poder tener ese intercambio. Así que el trabajo siempre es en grupo. El problema que tenemos a veces es que son número impar, y ahí más lo que hemos hecho es armar algún grupo de a tres, ¿tá? Pero ese grupo de a tres que a veces nos pasa que tenemos que armarlo porque no nos queda más remedio, a ese grupo de a tres le pedimos un poquito más de cantidad de trabajo, así que tienen, digamos, esa desventaja por ese lado. ¿Alguna otra pregunta de esto? Perfecto, gracias. De nada. Después también tenemos dentro de los trabajos el análisis de un artículo, que ahí en general les pedimos, a ver,
dos cosas. Un poco participación, armamos como una clase oral que también nos cuesta un poquito trasladarlo a la virtualidad, porque presencialmente armábamos como grupos y intercambiábamos, era como más interesante. En el Zoom se nos complica un poco más, pero bueno, algún tipo de dinámica que todavía no sé bien cuál será, pero para discusión en clase de un artículo, y unas preguntas, que sería esta entrega de ejercicio, tienen que también contestar unas preguntas sobre el análisis de ese artículo. ¿Tá? Bueno, también en la evaluación, a ver, la asistencia no es obligatoria, aunque originalmente, ya les digo también en el curso presencial, sí teníamos la asistencia como obligatoria. Este año no es obligatoria, el año pasado tampoco lo fue, pero recomendamos que traten de asistir a todas las clases así que tengamos por Zoom. Y tenemos en cuenta también al momento de la evaluación, no para salvar o perder, pero sí cuando tenemos que asignar una nota, si nosotros los ubicamos, si ustedes han participado en clases, sabemos cómo han trabajado, a veces ayuda saber, porque a veces, por ejemplo, hay alguna persona que no sé, cometió algún error en el trabajo, o sea, en el proyecto, o en la defensa, o en alguna de las instancias, pero nosotros vimos trabajar a esa persona, vimos cuando hacíamos clase de consulta, lo que sea, bueno, eso evidentemente ayuda al momento de poner una nota, o sea que de alguna forma la participación en clase también es algo que ayuda a la evaluación. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno. Después lo otro lo que les decía hoy en cuanto a la metodología, que vuelvo para atrás, ¿no? Porque que además capaz que alguno se lo perdió de los que entraron un poco más tarde, es que vamos a tener algunas clases presenciales, o sea, algunas clases sincrónicas por Zoom, y otras les vamos a decir, a publicar en el EVA los videos y les vamos a decir, bueno, miren tal video y tal otro video para estos temas, ¿tá? Que son clases iguales a estas que fueron grabadas el año pasado, ¿tá? Son clases de Zoom que fueron grabadas el año pasado. Entonces, algunas van a ser de esa forma, y después sí, siempre vamos a tener, digamos, el tiempo en la siguiente reunión por Zoom para que nos pregunten las dudas que les hayan surgido, o para que hagamos algún tipo de discusión sobre lo que han visto en los videos. ¿Tá? Bueno, después hice esto un poco para ayudarlos a ustedes en la organización, aunque fíjense que dice tentativo, ¿no? Obviamente que esto a veces puede tener cambios, ya sea porque nos atrasamos un poquito en las clases, o porque no sé, a veces hay algún paro o lo que sea, ¿no? Pero este sería el cronograma por ahora de las entregas que van a tener. No se asusten con todas estas entregas porque algunas son chiquitas, ¿no? Pero se las comento. Nosotros vamos a presentar el proyecto para arrancarlo, creo que enseguida de la semana de turismo, la semana siguiente a la semana de turismo, ¿no? Entonces, van a tener, como les decía hoy, vamos haciendo, son entregas parciales del proyecto total, ¿no? Entonces, el 27 de abril tendrían la primera entrega, que es la parte de diseño conceptual del sistema que van a implementar, ¿tá? Después, el 11 de mayo sería la entrega del diseño lógico. Ahí el diseño lógico es como bastante, digamos, directo, bastante fácil, no necesitan mucho tiempo realmente. Después viene la tercera entrega,
que sería lo que les decía recién del artículo, porque ahí medio en paralelo vamos a estar viendo por lo menos un artículo, ahí también son a veces, todavía no tengo definido si será el mismo artículo para todos, o vamos a manejar 2 o 3 artículos distintos, pero bueno, ahí tienen la entrega de esas preguntas del artículo, el 18 de mayo. El 20 vieron que quedó ahí pegadito, ¿por qué? Porque el artículo tiene que ver con diseño lógico no relacional, entonces son cosas que son de lo mismo, lo van a estar haciendo como al mismo tiempo. Entonces el 20 de mayo tienen la entrega de la otra parte del diseño lógico, porque hay como 2 partes, una que es relacional, otra que es no relacional. Después vamos a explicar todas estas cosas. Después, el 10 de junio, o sea, a ver, después, hasta acá, hasta la entrega 4, es todo diseño, ¿tá? Van a haber hecho el diseño conceptual y el diseño lógico del sistema, ¿tá? De las bases de datos, mejor dicho. Después de la entrega 4, van a estar en la etapa más de implementación, ¿tá? Y de trabajo con los datos. Entonces, lo que hacemos ahí es poner esta entrega, que le pusimos entrega 5, el 10 de junio, pero que en realidad no es exactamente una entrega, es más como un checkpoint ahí para ver cómo van. Por eso dice demo cubos, ustedes van a implementar unas cosas que le llamamos cubos, y lo que van a hacer es mostrarnos cómo van con eso y aprovechar además para preguntarnos si están trancados con algo, etc. Pero es como un momento a que nos muestren lo que tienen hecho, y la idea ahí es que los vamos a dar unos minutos a cada grupo, ¿tá? Y que todos nos hagan esa demo, ¿tá? Pero no es una entrega, ni es que tengan que tenerlo terminado, o sea, ahí no es un deadline, digamos, esta fecha. Bueno, y por último, el 22 de junio estarían haciendo la entrega final del proyecto, ¿tá? Y ahí van a tener que tener todo eso implementado, y además van a tener que entregar un documento, bueno, un documento final con ciertas características que les vamos a pedir, ¿tá? Después de todo eso, vienen las defensas. Una semana después, tendría que haberlo puesto en este cronograma, en general una semana después son las defensas, ¿tá? Porque nosotras corregimos todo previo a las defensas, y bueno, y ahí las defensas sí, con eso terminaríamos, y bueno, y la prueba, esa prueba que les decía hoy, esa prueba individual escrita, tampoco es seguro que la tengamos. ¿Por qué? Porque realmente si no es presencial, tal vez no la hagamos. Nosotros igual la evaluación, ya les digo, lo más importante es el proyecto y las defensas, ¿tá? Así que la prueba es algo que se va a ver un poco según las condiciones que tengamos, si se puede hacer o no. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, seguimos entonces. El temario general es este. Vamos a empezar con una introducción. Vamos a hacer hoy parte de la introducción, y después lo van a ver en los videos, la siguiente parte, y la parte de modelo multidimensional, perdón. Después, diseño conceptual, ya vamos a empezar a hacer hay un pequeño práctico, pero que es así para discutir, hacer en clase, para que practiquen antes de empezar el proyecto, ¿no? O sea, hacemos como una primera práctica de diseño conceptual antes de arrancar el proyecto, donde tienen que hacer nuevamente diseño conceptual. Después viene el tema diseño lógico, y primero por el lado de base de datos relacionales, porque estos sistemas tienen mucho desarrollo por el lado de base de datos relacionales. Después viene el tema Big Data en sistemas OLAP, el proceso de carga y actualización, y bueno, y también se van a ver herramientas diversas para esto. Acá tenemos la bibliografía principal. Estos son libros,
Yo creo que en el EVA les puse los links, eso lo voy a revisar, porque algunos se pueden acceder sin problema, otros no, y bueno, ahí tienen que ver si los pueden conseguir, son libros interesantes para tener. ¿tá? Estos son, a ver, el curso no sigue un texto o un libro en particular, ¿tá? Sino que tiene como de todos lados. También van a ver, hay muchos artículos como referencia, que eso se los vamos a ir diciendo después en las transparencias a medida que se vayan utilizando. ¿tá? Pero esos son como los libros más básicos. Hay dos, que son estos dos, el de Marinovsky y Simanji, y Weisman y Simanji, son dos libros que vieron en común un mismo autor, que uno es digamos, la actualización del otro. ¿no? Este es de 2014 y el otro es de 2008. Entonces, bueno, podríamos decir que este segundo libro incluye un poco las cosas del anterior. Los dos están disponibles en la web, así que está. Estos libros, hay muchas cosas de las que vemos en el curso que se basan en estos libros, ¿tá? Que están muy buenos. Después este libro que está Golfarelli y Risi, estos son dos investigadores italianos muy importantes del área de Data Warehouse, que tienen muchísima producción, digamos, y siguen, ¿no? Porque más son jóvenes. Bueno, este libro también tiene como bastantes cosas interesantes. Como verán, estas primeras referencias en realidad son todas de Data Warehouse, porque es una de las cosas más importantes que tiene el curso, toda la temática de Data Warehouse. Pero después también es importante esta otra parte que también vamos a tener en cuenta, que es todo lo de NoSQL y Big Data. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, muy bien. Ahora voy a abrir las otras. Ah, no les dije, pero anoche les puse, no sé si lo vieron, que les puse las transparencias en el EVA. Les digo por si las quieren tener ahí a mano para, no sé, para sacar un apunte o lo que sea. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la introducción de los temas mismos. Yo, primero que nada, voy a abrir un poquito para verlos, a los que están ahí. Yo sé que están todos, pero bueno, los que se muestran más. Porque quiero hablar, ver un poco con ustedes, a ver qué esperan, a ver, qué les suena del curso. ¿Qué les parece que podrían ser problemas de datos que ustedes esperarían que un curso como este aborde o intente resolver? ¿Qué se imaginan? ¿O qué problemas, o los que ya han tenido alguna experiencia de trabajo con datos, qué problemas se han encontrado? Por ahí, por el lado de los problemas, y también problemas que tienen que ver con los sistemas más modernos, ¿no? O sea, con las actividades que se requieren hoy día, que con la cantidad enorme que hay de datos por todos lados, bueno, qué problemas se imaginan también, puede ser, que uno puede tener y puede tratar de resolver con estos sistemas de información. A ver, ¿qué les parece? Si alguien se anima. Sí, Diego. Por ejemplo, un caso que tenés toda información de diferentes servicios, pero de un mismo producto con los usuarios, ¿no? Y unificar toda esa información de repente para gráficas o un análisis más profundo o estadística, y con todos los problemas que conlleva, ¿no? Porque de repente, yo qué sé, los identificadores son parecidos, pero no son los mismos. Hay información que de repente puede llegar a ser contradictoria. Obviamente en un sistema ideal esto no pasa, pero la realidad es otra, ¿no? Exacto. Bueno, sí, exacto. Ese es un problema fundamental y es uno de los problemas que estos sistemas intentan resolver. Miren, yo voy a
poner un poquito la pizarra y vamos a ir anotando. Ahí va. Vamos a ver con esto. Este problema que decía Diego recién sería lo que nosotros tratamos de, o sea, nosotros en el área de base de datos tratamos de enfocar con lo que se llama integración de datos, ¿no? Y bueno, a ver, espero un poquito más a ver qué más, si alguien tiene algo más para comentar. Integración de datos viene por ese lado que decía Diego, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el problema de, al tener muchas fuentes de datos, de repente los mismos, creo que vos dijiste con los productos, puede ser con las personas, con lo que sea, ¿no? Pero cuando es lo mismo en varios lugares, que de repente tiene codificaciones diferentes, identificadores diferentes, tengo que darme cuenta que son el mismo. Una vez que me doy cuenta que son el mismo, tengo otros problemas que es, bueno, si son el mismo pero tienen datos distintos, ¿cómo hago para juntarlos? ¿No? Y sacar de ahí uno solo, ¿no? Supónganse, tengo el mismo producto en dos lugares distintos, y supónganse de una misma cadena de tiendas, ¿tá? Pero que tienen los datos por separado, ¿no? Entonces, es el mismo producto, ¿tá? Que yo sé que es lo mismo y lo quiero tener como uno solo, ¿tá? Pero está con información distinta, hay inconsistencia, y hay conflicto, lo que llamamos conflicto en esos datos. Bueno, está. Si yo quiero ver todo junto y poder analizar todo junto, entonces voy a tener que resolver esos conflictos de datos y quedarme con uno solo, y con algún dato que para mí sea el correcto. Bueno, todo ese tipo de problema es el que resuelve la integración de datos. Podrías, por ejemplo, perdón, Sí. tener una base centralizada con datos comunes también y verificar alguna táctica de replicación o algo de eso también, ¿no? Claro. Eso que vos mencionás, les digo por las dudas, hay muchos nombres de cosas que andan por ahí, está bueno aprovechar a irlos poniendo en común, ¿no? Hay una cosa que se llama gobernanza de datos, bueno, en un español medio raro, ¿no? Es data governance, eh, y otra cosa se llama master data management, que tiene que ver con eso que decías, Martín, o sea, que es bueno, de alguna manera yo debería tener como un lugar donde tengo los datos maestros que están bien, que tienen su calidad controlada y yo sé que están bien y esa es la referencia para toda mi organización, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver entonces con eso de gobernanza de datos, organizarlos y tenerlos para poder manipularlos bien y sabiendo lo que tengo. Eso, eso aparte, digamos, escapa a estos sistemas. Eso son más como prácticas de la organización, ¿no? Bueno, pero ¿qué más me pasa, por ejemplo, al tener esa... Ustedes enseguida hicieron mención al tema de que tengo varias fuentes de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que me trae el tener muchas fuentes de datos? La calidad. ¿Es un tema de performance ahí? Bueno, ahí va. Ahí saltaron dos cosas. Performance y calidad. A ver, sí, todo, ¿no? Performance, obviamente, ahí va a ver que, sobre todo por el lado de las herramientas, lo que van logrando en cuanto a eficiencia y a, viene toda la parte de tener muchos nodos, muchos servidores en donde poder distribuidamente hacer que se procesen los datos, optimizar, ¿no? Optimizar las consultas, pero ya en forma, no como lo hace una sola base de datos central, como lo vimos en el curso de fundamentos de base de datos, sino lograr una optimización cuando tengo muchas bases de datos distintas
o que no son bases de datos, son datos, yo que sé, en formato texto o lo que sea, bueno, ahí hay que apuntar a lograr igual la eficiencia, y bueno, sí, es un problema que estos sistemas tienen que enfrentar. Además, que estos sistemas se van a enfocar en lo que es responder consultas, ¿no? Entonces es performance, eficiencia por el lado de contestar a las consultas que les vamos a realizar, ¿no? Y después, calidad, dijeron ahí. Bueno, calidad es fundamental también, ¿no? Porque, ¿cuál es la característica? Hay un nombre que usamos para esto de que al ser muchas fuentes, yo voy a tener variedad, ¿no? En los datos. Entonces, esa es la característica, que se las voy a escribir yo, porque no sé si va a surgir con este nombre, que es la heterogeneidad. O sea, al tener muchas fuentes, o sea, y además estos sistemas además quieren resolver, o sea, es uno de sus misiones resolver esto, es el problema de la heterogeneidad. ¿tá? Como tengo muchas fuentes, van a ser heterogéneas en los formatos, ¿tá? En el tamaño de los volúmenes, en su calidad justamente, ¿no? Voy a tener de repente entre esas bases de datos fuentes, algunas que tengan mejor calidad que otras, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad en realidad podríamos decir es de distintos tipos, ¿no? Es una heterogeneidad, vamos a escribirlo así, de formatos, de semántica. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería, por ejemplo, la heterogeneidad de formatos? ¿Qué ejemplo se les ocurre de eso? Capaz que lo que decías vos, de que podés tener por un lado los datos que te vienen de una API que están en formato, te vienen en JSON. Eso no. Por otro lado, base de datos, Excel. Exactamente, ahí está. Ahí tenemos heterogeneidad de formatos que ahora, bueno, y en el contexto de Big Data, ay, ahí apareció un gato. En el contexto de Big Data es súper importante eso, ¿no? Y también cuando hablamos de formatos, a ver, ese tipo de formatos, o sea, cuando decimos, bueno, acá tengo un CSV, o tengo una base de datos relacional, o tengo un Excel, o tengo, ¿no? Pero también cuando hablamos de formatos, hablamos de, bueno, cómo guardo la fecha, por ejemplo, ¿no? Vieron que en inglés, supónganse, va primero el mes, después el día y después el año. Pero en español ponemos primero la fecha, después el mes, después el año. Bueno, eso también es formato y también es heterogeneidad de formato. O, por ejemplo, no sé. Los celulares. Claro, los celulares. El del dinero. ¿Cómo? El del dinero. A veces aparece con punto, a veces con coma. Ahí está, exacta. Ahí va, todo eso. Esos típicos problemas de formatos. Y bueno, si yo tengo un sistema donde quiero hacer un análisis, todavía no los definimos mucho los sistemas, porque estamos hablando como en el aire ahora, ¿no? Pero ya saben que, porque está en el nombre del curso, que queremos hacer análisis, ¿no? Si yo tengo un sistema donde quiero hacer análisis de datos que vienen de varios lugares, pero yo quiero hacer un análisis integral de todo eso, ¿verdad? Entonces no puedo tener cosas, por ejemplo, el dinero en distintos formatos, porque no voy a poder hacer un análisis integral de todo eso, ¿no? Entonces la heterogeneidad es otro punto característico de estos sistemas y que yo voy a necesitar resolver. Y la heterogeneidad semántica tiene que ver con el significado de las cosas. ¿tá? Y también es un punto fundamental. Imagínense que si yo voy a agarrar datos de muchas fuentes, y si algunas fuentes son totalmente externas a la organización, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar datos de la web, ¿no? Cosas que están publicadas en la web, o que saco de
bueno, se usa mucho sacar datos de las redes sociales, por ejemplo, para tener también información sobre las opiniones de la gente, bueno, de muchos tipos de cosas diferentes podría yo sacar de la web. La heterogeneidad semántica es un punto también. ¿Por qué? Porque se refiere a cuando yo le llamo distinto al mismo concepto, o al revés, le llamo igual a distintos conceptos. O sea, si para mí, por ejemplo, cuando digo estudiantes, ¿tá? Cuando digo estudiantes en mis datos, estoy pensando en los estudiantes de UDELAR, de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿tá? Para mí, en mi mundo de mis datos, estudiantes son los estudiantes de la FIN, ¿tá? Pero de repente, cuando me voy a integrar con otras fuentes de datos, que también tenga datos de estudiantes, capaz que sí están los estudiantes de la FIN, pero también hay estudiantes de otras universidades. Entonces, no es la misma semántica cuando yo digo estudiantes en mi sistema que lo que le llaman estudiantes, por ejemplo, en otra fuente de datos. ¿Tá? Entonces ahí tengo heterogeneidad semántica. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser más fuerte todavía la diferencia, ¿no? De que realmente una misma palabra se refiera a cosas totalmente distintas. Entonces también tengo que resolver en estos sistemas esa heterogeneidad semántica, ¿no? Para poder hacer, como les decía recién, un análisis integral, ¿tá? No puedo tener ese tipo de diferencias de conceptos. ¿Sí, Diego? No, un caso que me pasó es, no me acuerdo cuándo, pero la palabra mensaje en dos bases de datos o dos fuentes era totalmente diferente el significado, Claro, porque porque es uno era bien para, genérico mensaje. claro, uno era para una notificación y el otro, ahora no me acuerdo, pero creo que era simplemente un request de, yo que sé, HTTP o algo así, o sea que nada que Claro, ver. claro, claro. Claro, los que han tenido alguna experiencia de trabajar con datos, esto seguro lo han sufrido, ¿no? Con datos de distintos lugares. ¿Y algún otro ejemplo que quieran comentar o que se les ocurra de esto? A mí me pasó algo parecido, no sé si es respecto a la heterogeneidad, pero tenía una fuente que tenía un registro por una fecha por cada registro, y Ujú, había otra fuente que la tenía que anexar, que tenía por cada registro un periodo de fechas, claro, y había como que abrir las fechas. claro. Bueno, eso se hace en Power Query, que es otra tecnología, pero había ahí una heterogeneidad Bueno, a y eso le había que anexar. podríamos llamar heterogeneidad de representación o de estructuras, ¿no? O sea, ahí tenés representado diferente en los datos, ahí va, tenés por ejemplo cada registro de cada fecha y en el otro caso tenés un registro para todo un periodo de fechas y bueno, está, Exacto. sí, claramente eso es otro tipo de heterogeneidad que también vas a tener que lidiar con eso, ¿no? Este, bueno, y de calidad, que no nos detuvimos mucho, allí hay un mundo también. Estas cosas también son cuestiones de calidad de datos, o sea, que se resuelven dentro del área de calidad de datos, pero además calidad de datos tiene como más cosas, ¿no? Como problemas, por ejemplo, que nosotros le llamamos accuracy en el dato, que es que esté bien escrito, por ejemplo, y que eso también te va a llevar a problemas. Supónganse que también de distintas fuentes, que en un lugar cierto dato está bien escrito y en el otro lugar tiene algún problema de tipeo, ¿no? Y quedó mal escrito. Entonces cuando yo los junto, no voy a poder juntarlos así tranquilamente y y se me van a juntar como el mismo, porque va a parecer que son distintos, pero en realidad es porque tienen un problema de calidad. Entonces, en calidad de datos estudiamos, eso es otro curso, ¿no? Pero estudiamos este tipo de problemas, hay como muchos aspectos distintos que se consideran en calidad.
y que en estos sistemas hay que resolver, en mayor o menor medida, hay que resolver muchos problemas de calidad. Y cuando ustedes en el proyecto, cuando vayan a trabajar con los datos para cargarlos al sistema, van a haber muchas cosas de calidad que las van a tener que resolver en ese momento. Por eso es como uno de los momentos del proyecto que lleva más tiempo y como más pesado, porque hay que resolver ese tipo de problemas. Bueno, ¿qué más se les ocurre de problemas en estos contextos? Bueno, el volumen, en realidad, el almacenamiento. Exactamente. El volumen y el almacenamiento, sí, porque eso va de la mano, ¿no? Pero bueno. Sí, normalmente tenemos volumen, mucho volumen de datos, pero además, no solamente porque las fuentes vienen, o sea, pueden tener muchos datos, y si yo quiero sacar de varias fuentes, voy a tener muchos datos, pero también por otro aspecto más, a ver si a alguien se le ocurre, ¿no? O capaz que alguien que sepa un poco de qué se trata esto de Data Warehouse. Hay otro aspecto en estos sistemas que hace que el volumen crezca muchísimo. Y la granularidad de los datos, ¿no? Bueno, sí, eso es un tema, pero bueno, eso, a ver, es todo un tema de la granularidad, pero no es un problema, digamos. Tiene más que ver con cómo lo manejamos, ¿no? Nosotros vamos bueno, está bien, está relacionado con el volumen porque tomamos la granularidad más pequeña para cargarlo, y después vamos a tener distintas granularidades porque resumimos datos. Entonces, Tener que también mantener muy vamos a histórico. escribir granularidad, que además ahora después les voy a comentar algo más. Sí, Lucía, sí. ¿Cómo? Sí, tener que mantener un histórico por alguna cuestión. Exactamente, a eso iba. Puede ser la A ver, vas a relatividad, poner. o sea, porque cambian muy rápido los datos también. ¿Quién está hablando? Carolina, Yo, acá. Lucía. No, pero ahora hay alguien más hablando. ¿Belén? ¿Mucho bajito? No, sí, re bajito. Ah, Carolina. Está. Ah, sí. Está, sí, se te escuchaba bajito y no me daba cuenta quién era. Está. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, sí. Se te escuchaba, pero no me daba cuenta. Pará, ahora me repetís. Lucía, dijiste lo de históricos. Está, que ahora lo comentamos. Y Carolina, decías Yo decía eso, volatilidad. sí, que, o sea, como que los datos cambian muy rápido, yo qué sé, las redes sociales, lo que sea, y creo que va de la mano también de la performance, de necesitar responder, procesar rápido. Sí, No sé si necesitas datos en tiempo real o lo que sea. O sea, sí. capaz que es un aspecto. De acuerdo, sí, eso también son problemas que tenemos ahora. Entonces, a ver, vamos de a poco. Con lo del volumen. Lo de los históricos, sí, es un aspecto fundamental, que era un poco a lo que yo iba con la pregunta. El volumen crece muchísimo en los sistemas, por ejemplo, del tipo Data Warehouse y más en general, siempre que yo quiera hacer un análisis en el tiempo, ¿no? Lo cual es típico para estos sistemas, o sea que yo quiero hacer un análisis en el tiempo, a través del tiempo, porque voy a querer analizar, o sea, está orientado, lo que se llama Business Intelligence, está orientado a la toma de decisiones para el negocio, ¿no? Entonces, para esa toma de decisiones, lo que voy a querer es poder ver la evolución en el tiempo. El factor o la dimensión del tiempo casi siempre la tenemos en estos sistemas. O sea, es como lo más típico. Entonces, ¿qué pasa? Como yo quiero analizar a través del tiempo, estos sistemas van a acumular información, a eso le llamamos históricos, ¿no? Los datos históricos. Es acumular, si yo, por ejemplo, tengo un sistema de análisis de las ventas de una empresa, esas ventas yo voy a tener que irlas registrando y guardando a través del tiempo todo, ¿no? Todo el histórico de mis ventas, para que yo después pueda hacer un análisis y ver, bueno, qué pasó, subieron, bajaron, qué pasó en la historia. ¿Tá? Eso se me ata bastante con lo que comentó el compañero de la granularidad. ¿Por qué? Porque en principio yo guardo mis datos
a la mayor granularidad posible, o sea que son, supónganse, estamos hablando de ventas, imagínense supermercados, ¿tá? La mayor granularidad es cada venta que se hace, ¿no? Y cada venta de cada producto que se hace, o de cada ítem de producto, llamémosle. Entonces, en principio tengo que tener todo eso, eso es la mayor granularidad. Después, para el análisis se trabaja con resúmenes, yo miro resúmenes, porque imagínense que quién puede hacer un análisis mirando cada venta que se hizo, no puedo analizar nada. Lo que me va a interesar es empezar a ver, bueno, a ver, las ventas de tal producto por mes, ¿no? Cantidad vendida de tal producto por mes. Entonces ahí ya estoy resumiendo datos. Para poder hacer análisis siempre voy a necesitar manejar resúmenes de los datos, porque si no, es como los humanos podemos ver las cosas y entenderlas, ¿no? Entonces vamos a poner acá junto con granularidad resúmenes, que es la forma en la que se va a trabajar. Y bueno, y después en algunos casos se guardan datos resumidos, entonces la granularidad se cambia un poquito, pero en general se mantiene la mayor granularidad para poder, porque después los resúmenes que se manejan son a distintos niveles y en distintas dimensiones. O sea, yo puedo decir, bueno, quiero ver la evolución de mis ventas de tal producto por mes. Bueno, ahora la quiero ver por año, ahora la quiero ver por tipo de producto, ¿tá? Ahora quiero ver por temporada, verano, invierno, bueno, eso también es en el tiempo. Ahora lo quiero ver agrupado por los clientes que lo compraron. Entonces, bueno, por edades de los clientes, ¿tá? Y ahí es que empieza, y esto que les estoy diciendo es a lo que se apunta con el modelo multidimensional que les venía nombrando hoy, ¿no? A ese tipo de análisis donde yo resumo los datos según distintas dimensiones, ¿tá? Por eso es multidimensional. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien, entonces, históricos a distintas granularidades. Bueno, lo que decía Carolina, volatilidad y velocidad. Eso tiene mucho que ver con el mundo más Big Data, ¿no? ¿Qué pasa si yo en mi sistema no solamente tengo, por ejemplo, los datos de ventas de mi empresa, de mi organización, o los datos de transacciones de algún tipo de mi organización, sino que también en mi sistema integro datos que saco, por ejemplo, de la web, y que vienen a grandes velocidades? A ver, ¿qué tipo de datos pueden venir a grandes velocidades? Un ejemplo clásico, porque aparte tiene que ser rápido, es detección de fraude. Toda la información que necesites para una detección de fraude tiene que ser rápido, porque si no, no sirve. Pero eso es un poco distinto, porque eso que vos decís es que tiene que ser rápido la detección, ¿no? Claro. O sea, Y pero no también sé si es que los datos se generan tan rápido. O sea, no, los datos no. claro, yo estoy pensando en detección, generación rápida, ¿sí? ¿Alguien iba a ver? Las redes sociales, por ejemplo, se generan muchos, por ejemplo, Twitter, muchos tweets por segundo. Exacto. Miles de tweets por Ese segundo. es un ejemplo, ese es un ejemplo de velocidad de generación de datos. Entonces, si yo quiero capturarlos a todos esos datos, porque ahí vienen distintas estrategias, ¿no? Capaz que, bueno, se generan todo el tiempo, pero a mí no me interesa, no es que quiero procesar cada dato que se genera en el momento, entonces puedo tener distintas estrategias, los acumulo, después los veo, o miro, se usa mucho el concepto de ventana, ¿no? Miro como una cierta ventana solamente, o hago una muestra de esos datos, ¿tá? Hay distintas estrategias, pero ese es un caso, sí, de velocidad. ¿Qué otra cosa conoce? No se les ocurre. Tracking del usuario en el frontend, por ejemplo. Tenés muchos usuarios, Bueno, puedes tener hasta millones. sí. Si te haces un tracking muy tipo, yo qué sé, incluso puedes traquear qué pestaña apretan y demás, ahí tenés un montón de datos, esos ¿no? sistemas sí, ahí puede ser.
Pero hay otra cosa que es típica de la velocidad de los datos, que son los sensores. Cuando tenés datos generados por sensores, ahí es, o sea, porque no es velocidad de humano, sino que es velocidad de máquina. Entonces ahí es otro ejemplo de velocidad de generación de datos. ¿tá? Y bueno, y hay que buscar soluciones para, si yo quiero integrar ese tipo de datos a mi sistema, tengo que buscar soluciones para eso, ¿tá? Implementaciones que me banquen eso. Por eso tenemos una diversidad de arquitecturas posibles para estos sistemas que ahora cuando pasemos a las transparencias, les voy a mostrar. ¿Alguna otra cosa que nos haya faltado comentar de problemas que se les ocurra? No sé si va con el contenido del curso, pero capaz que la presentación también. Y cómo se disponibiliza al por supuesto. usuario que al final le interesa el dato. Por supuesto. Vamos a ponerle visualización. A ver, sí, porque si estamos hablando de análisis, ¿no? Estamos hablando de análisis de datos, de análisis de información, bueno, cómo pueda ese usuario visualizar, es un tema importante, ¿no? Y además, claro, porque no hemos hablado mucho, pero cuando hablamos de análisis para toma de decisiones, ¿qué tipo de visualización se imaginan que sería bueno para ese usuario? Y más gráfico, capaz. Claro, gráficas, claro. Gráficas, después hay unas cosas que se llaman dashboards, que tienen como distintas formas de mostrar los datos, de poder ver las evoluciones de los datos, etc. Bueno, después pueden haber como visualizaciones más complejas o menos complejas de los datos. ¿Alguien quiere decir? Sí. Tenía otra pregunta. Como mencionaste los sensores, supongo que no, pero vamos a ver arquitecturas de eventos. ¿Arquitecturas de eventos? De eventos, Kafka y demás. No, imposible. No. Ya todo lo que metemos acá ya es bastante. No, como justo mencionaste eso, para mí por lo menos está muy relacionado, ¿no? Claro, no. A ver, lo que vamos a ver es un poco arquitecturas que traten de enfocar, que esto lo vamos a ver ahora nomás en la introducción, pensar un poco qué arquitecturas pueden contemplar distintos tipos de estas cosas, de datos, y después en el proyecto de ustedes vamos a integrar datos que son otros tipos de fuentes de datos y otros tipos o sea, no solamente de fuentes, sino de uso de los datos directamente, que sean así de distintos formatos y de distintos tipos. Pero no vamos a poder ver herramientas específicas, ¿tá? O sea, no vamos a poder meternos mucho en cosas muy específicas de los distintos tipos, ¿tá? Porque, simplemente porque no nos da el tiempo y el foco va hacia los sistemas para el análisis, ¿no? Diseñarlos y poder implementarlos. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Gastón. Sí, la disponibilidad de los nodos, de donde sacan los datos. Disponibilidad. Eso es un problema. Disponibilidad, y podríamos ponerlo junto con otra cosa que le llamamos accesibilidad. De acuerdo. Si vos, ¿algo más, Gastón, querías decir? ¿Que te imagines de eso? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Consistencia puede ser también. Sí, Matías, consistencia, pero consistencia, a ver, no sé si te referís a lo que yo estoy pensando, ahora lo hablamos. Lo anoto acá porque para mí tiene que ver con calidad. Sí, tal cual. Está. Pero a ver, vamos primero a lo de disponibilidad. Disponibilidad y accesibilidad sí, es otro problema súper importante. Si yo quiero hacer análisis de datos que vienen de muchas fuentes, bueno, tengo que tener esos datos que quiero analizar en esas fuentes disponibles y accesibles. Entonces, estos sistemas también tienen como objetivo resolver ese problema. ¿Tá? Hacer disponibles, dar al
al usuario que va a hacer el análisis, darle accesibilidad a esos datos. ¿Tá? Así que sí, ese es un problema también a resolver. A veces depende, por ejemplo, los dueños de los datos, de los distintos datos, de las distintas fuentes, a veces es más fácil, digamos, que te provean esos datos, a veces es más difícil. Hay otra cosa acá que tiene que ver con esto, que es cuando se sacan dentro de una misma organización, ¿no? Yo necesito sacar los datos de bases de datos que le llamamos operacionales, o sea, de sistemas que están en la operativa diaria de la empresa, de la organización, ¿tá? Yo no puedo estar molestando, digamos, a esas bases de datos para cargar mis datos de análisis. Entonces ahí también hay un tema. ¿Se entiende? O sea, en ver cómo no afectar a esos sistemas operacionales cuando yo necesito sacar los datos de allí. Entonces tiene que ver la accesibilidad con eso, o sea, con no molestar a la operativa de los sistemas. Tiene que ver con que dejen disponibles los datos cuando son externos, que nos los dejen acceder, que estén disponibles. Y bueno, por ahí, ¿no? Y también tiene que ver con la performance que decíamos antes, puede ser que nos lleve, que nos cueste más y que sea menos performante en los distintos casos. ¿Tá? Eso por un lado, no sé si quieren comentar algo más de disponibilidad y accesibilidad. Bueno, y sí. Perdón. La integridad que va de la mano de la seguridad, pero supongo que hay que pensar en eso. Integridad decís por el lado de seguridad. Sí, claro, sí. O sea, esto sí tiene que ver. Tiene que ver acá, tiene que ver también, bueno, después en la seguridad de tu propio sistema, ¿no? Bueno, perdón. Sí, Diego, ¿ibas a decir otra cosa o de lo mismo? Sí, iba a decir otra. Está, para entonces, para que voy a claro. consistencia, que me quedo ahí pendiente, que sea Obvio. Matías. Consistencia, Matías, ¿estabas pensando en algo en particular? No, o sea, como que tenga sentido las distintas fuentes, si es la misma información, que sean consistentes. Claro, exacto. Bueno, eso tiene que ver un poco también con la heterogeneidad que decíamos hoy, porque muchas cosas de estas están muy relacionadas, ¿no? Con la integración, cuando dijimos integración de datos, todo eso tiene que ver, ¿no? Pero bueno, consistencia como concepto en sí lo ponemos como parte de la calidad de los datos. En realidad esto es calidad de datos y consistencia, que son cosas que sí, fundamentales en estos sistemas. Imagínense que si yo voy a hacer análisis, ¿tá? Un análisis de algo, de datos, de información, que usa datos que vienen de muchos lados, pero hay inconsistencias entre esos datos, el análisis que voy a hacer me va a quedar, seguramente me va a salir muy mal, ¿no? O sea que la consistencia es fundamental y es un problema a resolver ahí. Otra cosa que hoy, bueno, que se podría poner también como un poco en la lista de problemas, que ustedes no lo han nombrado, así que a ver, espera un poquito más para ver si lo dicen. Yo iba a mencionar el tema de anonimato y la legalidad y la ética de todo esto, porque a veces, por ejemplo, no solo tenés sistemas que son de tu compañía, sino de otra, entonces no podés compartir ciertos datos, ¿no? De usuarios y demás. Ética, seguridad, privacidad. Sí, eso es todo un tema también. Pero eso sí que son temas que, bueno, al curso ni que hablar, que van a escapar al curso. Pero digo, acá lo que estamos igual enumerando no quiere decir que todo lo vayamos a resolver en el curso, pero sí son problemas que este tipo de sistemas tienen que resolver y que se cuelan de alguna manera algunos de estos problemas, ¿no? Esto que vos decís, sí, de acuerdo. A ver, ¿qué ejemplo se te ocurre de problema de privacidad, de ética, algo concreto? Dos empresas de telecomunicaciones de repente que necesitan de repente mandarse datos o compartirse datos
Y el tema es que de repente las políticas que tenés vos decís que vas a usar los datos y no lo vas a compartir y lo terminas haciendo, ¿no? Entonces de repente necesitas por lo menos hacer un anonimato de esos datos. Bueno, eso se llama anonimización. O resumirlos en, digamos, en promedios y demás y pasar ese dato en vez de todos. Bueno, en el área de este tipo de sistemas de data warehouse y eso, esa parte de anonimización y lo que vos dijiste de resumirlos, es todo un tema y no es fácil, porque, a ver, yo te puedo decir, bueno, yo los muestro resumidos y ya con eso me queda anonimizado, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, hay un sitio que ahora hace tiempo que no entro, pero seguro debe estar todavía, que tiene todos los datos de educación de nuestro país, ¿no? Entonces están los datos de las escuelas, cantidad de niños, bueno, y no me acuerdo si deben estar los que repitieron, los resultados, bueno, todo eso resumido, ¿no? Por supuesto que no están con los nombres de los niños. Pero por pensar un ejemplo, ¿no? Si yo voy a una escuelita muy chiquita, ¿tá? Y puedo ver los datos de esa escuelita muy chiquita, que tiene 4 o 5 alumnos, y veo los datos por sexo, entonces separo varones y niñas, y después me deja separarlos por edad o lo que sea, termino capaz pudiendo llegar a un dato concreto. Entonces, eso es el peligro, digamos, de estos sistemas cuando se dice, bueno, no, son datos resumidos, entonces son anónimos, pero hay que, ojo, porque a veces eso, en casos medios particulares, es fácil de deducir, ¿no? Por ejemplo, también, no sé, se me ocurrió lo de educación como un tema que puede ser como delicado, pero más todavía, son, por ejemplo, los datos de salud, ¿no? Los datos médicos, ahí hay que tener, y se tiene, ¿no? Muchísimo cuidado. Pero entonces, si yo tengo datos de salud en un sistema de estos, y entonces los tengo todos resumidos, pero de alguna manera, por barrios, por edad, por no sé qué, puedo deducir algo de alguna persona, entonces ahí tengo esos problemas. Entonces, eso es todo el mundo ese de la privacidad, la anonimización, la ética. Después la ética también abarca más cosas, ¿no? Con todo el tema de la discriminación y todo eso, bueno, entran una cantidad de cosas más. Está súper interesante, pero bueno, es como todo un área de trabajo. Bueno, ¿algo más que se les ocurra de problemas de...? También puede ser, capaz que va del lado de la calidad, o ya lo mencionamos, que es como Sí. verificar la fuente, ¿no? La autenticidad de los datos. Sí, está Que bueno no lo te lo que generen. decís. Está O dentro sea, de la calidad, pero es algo bastante particular, que es bueno, tiene muchos nombres, por ejemplo, credibilidad, confiabilidad, veracidad. Bueno, vamos a ponerle credibilidad. Es dentro de la calidad, pero es algo, sí, medio particular, que también está como ahora más como ha adquirido más importancia en estos últimos años, justamente por todo lo que es los datos que vienen de la web, ¿no? Y bueno, de las redes sobre todo, ¿no? Todo el tema de la credibilidad, de las noticias, de las fake news, todo eso. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas, ¿no? Por el tipo de sistema que queremos manejar, entran toda esta cantidad de problemas, que son todos problemas que tienen que ver con los datos, se abre como una cosa gigante, y que en mayor o menor medida en un sistema que uno tenga, en una organización o algo, en mayor o menor medida esos problemas te van a tocar. Entonces es como que hay mucho para hacer. Por eso también se trabaja mucho en investigación de todo esto, porque hay muchos problemas que todavía hay mucho para hacer, digamos, y problemas abiertos y cosas para resolver. Y no nos estamos metiendo en tecnología, ¿no? Todos estos, la mayoría de estas cosas son problemas abstractos, digamos, que a resolver más allá de las tecnologías que utilicemos. Después hay pila de tecnologías, de herramientas
productos de software diferentes para utilizar, que resuelven las cosas un poco más allá o más acá, y las van resolviendo. Ah, perdón, el otro problema, que no sé si a alguien más se le ocurre algo más. A mí se me ocurre más que nada pensando, capaz que en el mundo, a ver, adelantándome un poco, más que nada pensando en el mundo no relacional, el tema del particionamiento de los datos y la consistencia que viene de la mano con eso también, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo. Eso, a ver, eso en realidad lo vas a tener, digamos, no es un problema que está por el hecho que tengas muchas fuentes, sino que es un problema que uno mismo lo va a generar de alguna manera. Es más, capaz es más la solución que el problema, ¿no? O sea, si vos para almacenar, o sea, puede venir por acá, volumen, almacenamiento, ahí, ¿no? Partición, vas de repente a ver cómo particionas tus datos. Pero y vas a también un tratar tema de eso. consistencia, porque ahí te puede generar problemas potenciales de consistencia también, quizás. Sí, está bien, pero bueno, los vas a generar por el propio, por la propia solución que vas a hacer vos, digamos. Claro. No es un problema inherente a lo que voy a lo que querés hacer. O sea, no es un problema que existe y que yo quiero resolver con estos sistemas. Ese sería un problema que va a venir, bueno, cuando yo esté haciendo la solución. ¿Me explico la diferencia? Correcto. Hay otra cosa que no me quiero olvidar de comentarles y es, ¿pensaron en el usuario de estos sistemas? ¿Quién es el usuario de estos sistemas? Tenés muchos tipos de usuarios, ¿no? Puede ser Ah, un analista como puede ser un director. Y capaz que exacto, lo ven a distintas alturas las cosas. totalmente. Eso era un poco también lo que les quería mencionar. Vamos a ponerlo así, tipos de usuario final. A ver, el típico es el gerente, porque estamos pensando en sistemas análisis para la toma de decisiones. El típico que uno se imagina es el gerente, pero bueno, puedo tener como a distintos niveles, ¿no? O sea, puedo tener como el gerente, más que gerente, director de la organización, de la empresa, ¿no? Que quiere tomar decisiones estratégicas, muy, muy generales y quiere ver sus datos para eso. Pero después puedo tener como distintos niveles de gerentes y de usuarios que también toman distintas decisiones a distintos niveles y que van a hacer analizar los datos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué puede ser un problema lo del tipo de usuario final? ¿Qué les parece? ¿O en qué me puede influir? Es que a mí lo que me ha pasado es que muchas veces te piden cosas distintas. Capaz que un director te dice, no, a mí tírame un par de números que me permitan ver un pantallazo global y rápido de la situación de la empresa. Y un analista capaz que quiere tener una tabla de detalle, también la evolución. Ahí va. Eso por Parece un que, lado, van a tener requerimientos distintos, ¿sí, y Matías? a veces también que a ciertos niveles es ambiguo. A veces te dicen ciertas cosas que decís, está, pero ¿qué quieres decir? Ah, pensé que era Diego el que está hablando, No, perdón, no. perdón, me pierdo. Diego. Sí, eso que es lo que tiene, estas cosas que están diciendo que tienen que ver con los requerimientos, ¿no? Con distintos requerimientos, distintas formas también de decírtelos. Estoy de acuerdo, eso es uno de los aspectos, pero hay otro aspecto que tiene que ver con qué cosas en mi sistema voy a necesitar más o menos o distinto de esto que tenemos acá. ¿Qué va a influir? ¿O qué puede cambiar para los distintos tipos de usuario final? Claro, Imagínense esto. ¿qué Sí, datos pueden ver? Depende del tipo de usuario. No es lo mismo que puede ver un director a que puede ver un jefe de un área, una perfecto. cosa así. Eso tiene que ver con la seguridad que decíamos hoy, la anonimización, todo eso. Sí, de acuerdo. Y hay otra cosa más. Imagínense los tipos de usuarios. Hay usuarios que son súper, ¿cómo llamarlo? Que por su formación o por su edad o lo que sea, les
tirás con un navegador de los datos y se va a revolver, va a poder hacerlo, va a saber hacerlo, y hay otros usuarios que les tenés que dar, ¿no? Todo prearmado, prehecho, y no vas a, o sea, no podés esperar que él solo se las arregle. Entonces, el otro aspecto que tiene que ver con eso es la visualización, ¿no? No vamos a usar los mismos tipos de herramientas o de front-end, ¿no? Para un usuario, no sé cómo llamarle, digamos que tenga facilidad con la tecnología o que le guste o que sepa manejarse, que un usuario que de repente le tenemos que dar todo ya hecho, digamos, y no podemos esperar que él solo haga cruzamientos de los datos o resúmenes de los datos, etc. Así que eso también, los tipos de usuario, nos va a influir también en la visualización. Así que, dijimos, en los requerimientos que decían recién ustedes, en la seguridad y en la visualización. ¿Tá? Así que ahí tienen un elemento más que también a tener en cuenta en estos sistemas. Bueno, ¿algo más que quieran mencionar? Bueno, esto me parece que está bueno, que es interesante hacerlo así, conversándolo entre los que tienen ganas y los que se les ocurre cosas, porque un poco yo lo que les quiero mostrar, lo que les quería mostrar es cómo de la vida nomás real, de lo que ustedes conocen y se pueden imaginar, ya surgen y ya se les ocurren toda una cantidad de problemas que tendríamos que tratar, que tiene que existir algún sistema que se preocupe por resolver. Entonces ahora vamos a ir de nuevo a... Esperen, a ver. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a ir de nuevo a las PPTs. Entonces, a ver, de todas estas cosas que estuvimos charlando recién, ustedes van a ver que muchas, ahora después cuando yo les diga qué videitos mirar o se los publique, van a ver cosas que les va a resultar repetidas, y lo bueno de verlo en los videos es que cualquier cosa ustedes lo pueden saltear, porque en esta introducción es un poco hacer una pasada por muchas de estas cosas que conversamos, ¿está? Pero igual está bueno hacer esta pasada porque ordena las ideas y la idea también es que vayan viendo cómo estos sistemas resuelven estas cosas, ¿no? Entonces, esta motivación que tenemos acá, ya más o menos es esto que estuvimos hablando, pero bueno, resumiendo un poco, la idea es que podemos, en una organización, por ejemplo, se tienen distintos tipos de fuentes de datos dentro de la misma organización que pueden estar como aisladas, separadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, una base de datos de productos, por un lado, donde se hace en la operativa cotidiana de la organización, se hacen cosas como agregar una línea de producto, cambiar el precio de un producto, eso es como lo que le llamamos el sistema operacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos obteniendo una base de datos de productos. Por otro lado, lo mismo, hay una base de datos de publicidad donde se guardan datos de cronograma de los avisos, los gastos que se hacen en las distintas publicidades. Por otro lado está la base de datos de clientes, donde se cambian datos de los clientes, se ingresan clientes nuevos, etc. Entonces vienen los directores de la empresa y quieren tomar, van a tomar decisiones sobre la empresa y quieren poder ver todos esos datos. Entonces tienen preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos productos se vendieron el último mes de los que se publicitan en televisión? ¿No? Entonces ahí tenemos datos que están en los productos, datos que están en la base de publicidad. Bueno, acá no aparecen los dibujitos, pero lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? En otra base donde están las ventas.
y estas personas se hacen esa pregunta, ¿tá? ¿Y cómo hacen para poder contestarse esa pregunta si tiene todo en bases diferentes? O sea, los datos desperdigados por distintos lugares, guardados de distintas formas, con distintas tecnologías, con distintos formatos, todo lo que decíamos hoy de la heterogeneidad. Después, por ejemplo, ¿cuánto hemos gastado en publicidad en los últimos años? Bueno, eso sería ver un histórico de los datos de la publicidad, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los precios de nuestros productos? ¿Qué tipos de clientes han aumentado las compras en qué tipos de productos? Bueno, todo ese tipo de preguntas que se pueden necesitar para hacer un análisis, para toma de decisiones, necesitan, para ser contestadas, poder acceder a toda esa información junta, ¿no? Integrada. Pero además puede ser mayor aún el problema, digamos, si además a esta gente le interesa integrar, por ejemplo, datos que vienen de las redes sociales, o datos que vienen de lo que se llama Open Data, datos abiertos que se publican en la web, ¿no? Como por ejemplo, ustedes saben que hay un sitio en Uruguay que, estoy pensando cómo es que se llama, creo que se llama datos.gu.ui, que son todos los datos abiertos, que son los datos que el gobierno publica, que están disponibles para todos. Nosotros solemos usar mucho esos datos para los proyectos de los cursos. Bueno, y eso es en todos los países, ¿no? Todo lo que es datos abiertos de gobierno, hay una cantidad de datos publicados. Y bueno, de repente, para poder hacer este análisis, no sé, por ejemplo, como datos abiertos tenemos la canasta familiar, los datos de los productos de la canasta familiar, o tenemos los datos del INE, ¿tá? También como datos abiertos, publicados, donde hay cosas que tienen que ver con las personas y su consumo también. Bueno, supónganse que quieren integrar todas esas cosas, por ejemplo, para saber qué nivel de aceptación tienen nuestros distintos tipos de productos, qué reputación tienen nuestros clientes, cómo nos posicionamos con respecto a los precios de la canasta familiar. Bueno, entonces, vieron cómo fácilmente nos podemos imaginar un contexto donde hay una cantidad de análisis interesantes que se pueden querer hacer de los datos, ¿tá? Sacando datos de muchísimas diversas fuentes. Entonces, los factores críticos para poder hacer esto. Bueno, es todo lo que estuvimos conversando hace un ratito, ¿no? Pero esto resume así como lo más importante. Accesibilidad, tiempo de acceso y transformaciones que hay que hacerles a los datos, integración de los datos, calidad de los datos, ¿tá? Bueno, ¿y qué pasa cuando incluimos Big Data al análisis? ¿Ustedes saben cuál es la definición de Big Data? ¿O cuál es o sea, la definición formal que es Big Data? ¿O qué cumple algo para ser Big Data? ¿Alguien sabe? Bueno, Big Data en realidad en la definición fundamental está hecha en base a las 3 B, que son volumen, variedad y velocidad, ¿tá? Esas son las 3 B de Big Data, ¿tá? Cuando uno tiene una de esas características, ya decimos que estamos en un contexto de Big Data. Volumen ya sabemos, ya todos saben lo que es. Variedad tiene que ver con la heterogeneidad que hablábamos hoy. Y vieron todo lo que hablamos de heterogeneidad, o sea que hay distintos tipos de heterogeneidades, es todo un mundo. Bueno, entonces si tengo mucha variedad, o sea, esto es, si tengo mucho de esto, ¿no? Mucho volumen es Big Data. Si tengo mucha variedad es Big Data. Velocidad es lo que también agregamos hoy en nuestra lista, que comentó, creo que era Carolina, y que dijimos que podía ser un ejemplo la generación de los datos de Twitter, la generación de los datos con sensores, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo sensores de temperatura, supónganse que se usa mucho, o por ejemplo la Intendencia de Montevideo tiene unos aparatos que son, que lo que hacen es medir la calidad del aire, que lo tienen por distintos lugares de Montevideo, ¿tá?
Entonces, esos son sensores que me van dando los valores de contaminación del aire, por ejemplo. Bueno, todo eso es velocidad. Si tengo mucha velocidad, también estoy en Big Data. Y después, en realidad, se fueron agregando más Bs. Hay listas como de 8 Bs, aparte es increíble porque son todas Bs, que hayan tantas cosas con B corta, y que son cosas que definen a Big Data. Pero bueno, la que más me interesa a mí, que por eso la agrego acá, es veracidad. Porque veracidad es la forma en que se puso, veracity, es la forma en que se incluyó el tema de calidad de datos en general, ¿no? Pues veracidad tiene que ver con calidad de datos, o sea, si lo pensamos como forma más general, es calidad de datos. Así que podemos hablar de las 4 Bs más importantes para decir que tenemos Big Data. ¿Tá? Todos estos entonces como factores críticos en este tipo de sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, ¿qué pasa con la información y las organizaciones? ¿No? En una organización, ¿qué me pasa normalmente? Bueno, para esto se definen 3 cosas, que son datos, información y conocimiento. ¿Tá? Cuando hablamos de datos, podemos estar hablando de estamos hablando de datos aislados, ¿no? Yo digo, un dato puede ser el número 380. ¿no? 380 es un dato. ¿tá? Y decimos que es la materia prima para obtener información. Pero ¿cuándo obtengo información con un dato? Bueno, cuando a ese dato le agrego contexto. ¿tá? Si ese 380 tiene además un contexto que me dice que ese 380 es, por ejemplo, la cantidad de infectados por coronavirus en un día, ¿tá? Entonces, si yo sé ese contexto, ese 380 cobra un significado, ¿verdad? Entonces ahí decimos y definimos eso como información. ¿tá? El dato más el contexto puede ser lo que me dice qué es ese dato, o pueden ser más datos que me dicen más cosas sobre ese dato. Por ejemplo, el contexto puede ser el país de donde es ese 380. El contexto es que ese 380 es cantidad de infectados. Bueno, pero más contexto es saber de qué país, y más contexto es, en general son más datos o lo que llamamos metadatos, ¿tá? Que son los datos sobre los datos. ¿no? Por ejemplo, el decir que ese 380 es la cantidad de infectados, esos son metadatos. Bueno, todo eso me da el contexto, y ese dato que era solamente un 380, ahora pasa a ser información. Y después definimos conocimiento. Con la información se arma el conocimiento. El conocimiento es más el objetivo de estos sistemas que nosotros vamos a estudiar, que es ya lo que me permite, como dice ahí, materia prima para toma de decisiones, me permite tomar decisiones. O sea que el conocimiento es cuando esa información tiene más información, digamos, que como puede ser la evolución a través del tiempo, ¿no? La evolución histórica. Eso me permite ya obtener conocimiento. O sea, cuando yo tengo estos sistemas que me van a permitir resumir datos, como les decía hoy, ver por mes, por año, por tipo de producto, bueno, eso es lo que ya se transforma en conocimiento y que me va a permitir la toma de decisiones. ¿tá? Así que bueno, en el área de base de datos, les digo esto porque a veces los términos según donde uno esté significan cosas distintas. En el área de base de datos, datos, información y conocimiento se definen de esta forma. Bueno, pero ¿qué pasa? Los datos hay una cantidad enorme de datos, ¿no? Pero no siempre se acceden fácilmente y no siempre se explotan. ¿tá? Y lo que sucede en realidad, como dice acá abajo, es que es muy pequeño el porcentaje de información que se usa realmente. ¿tá? Hay datos organizacionales, o sea, todos los datos que se generan en una organización. Imagínense una organización grande como un organismo del Estado, Antel, por ejemplo. ¿tá?
los datos, ya los datos organizacionales son una cantidad enorme. Si a eso agregamos datos que hay en Internet, los datos que podemos sacar de las redes sociales, los datos de comunicaciones, o sea que hay en mails, en comunicaciones entre las personas, imágenes, datos de servicios, todo el mundo de Internet of Things, que tiene que ver con esto de los sensores que les comentaba hoy. Por todos lados se generan datos, ¿tá? Entonces, por supuesto que ese ritmo de generación de datos es muchísimo mayor que el ritmo de realmente lo que llamamos explotar los datos, o sea, utilizar realmente todos los datos, la información que se podría tener. ¿Tá? Acá hay una referencia ahí en Forbes, y hay muchos lugares en Internet, si ustedes buscan, que hablan sobre el ritmo de generación de datos, ¿no? Que en algunos momentos era, bueno, se duplican, el volumen total de datos, por ejemplo, en la web, se duplica cada tanto tiempo, eso es como exponencial, ¿no? Cada vez se generan más y más y más y más datos. Y bueno, el desafío es, ya que hay tantos datos, usémoslos a nuestro favor. Y estos sistemas que nosotros vamos a tratar en este curso es una de las formas de poder sacar provecho de tanto dato y información. Estoy mirando la hora, son 10, seguimos un poquito más. Bueno, ¿qué pasa entonces en las organizaciones? Bueno, en las organizaciones tradicionalmente tenemos un tipo de sistema informático, ¿tá? Que es como el sistema corriente que se usa, que son los que son orientados a sistemas operacionales, ¿no? En donde están asociados a procesos productivos y a procesar grandes cantidades de transacciones. Por ejemplo, en un banco, ¿no? Los sistemas que procesan todas las transacciones de las cuentas. En un supermercado que les mencionaba hoy, los sistemas de donde se van registrando todas las ventas que se realizan, ¿tá? Esos sistemas, además, tradicionalmente tienen bases de datos operacionales y me permiten hacer consultas de esas cosas que se están manejando en el momento y en la operativa diaria. Ahora, estos sistemas que le llamamos operacionales, ¿pueden resolver estas necesidades de las que estamos hablando? Bueno, la respuesta es que no. Entonces, distinguimos dos tipos de sistemas: el sistema orientado a la producción y el sistema orientado a la decisión. En el sistema orientado a la producción, la prioridad es el tiempo de respuesta a transacciones de tipo lectura y escritura, ¿tá? Esa es la prioridad, o sea, están hechos para funcionar bien cuando yo lo que estoy haciendo es agregando datos, modificando datos y leyendo datos, ¿tá? Se manejan datos actuales y muy detallados, y los sistemas son estables y de larga vida útil, o sea, el sistema en sí no cambia, ¿tá? Normalmente el sistema es siempre el mismo, los datos son los que van cambiando, ¿no? Mientras que un sistema orientado a la decisión, su prioridad es la expresividad y eficiencia en consultas complejas. O sea, está orientado a consultas. Y lo que me tiene que permitir, vieron como veíamos recién en los dibujitos, hacer consultas que pueden ser complejas de sacar de todos los datos que yo tengo. Pero tiene que estar enfocados a eso, a permitirme hacer esas consultas, para eso darme la expresividad necesaria y que además sean eficientes, ¿tá? Sus datos son actuales, más históricos, y además tiene datos resumidos, y el sistema en sí está en constante evolución, a diferencia del otro. Porque el otro hace siempre lo mismo, sin embargo este otro sistema, el orientado a la decisión, tiene que cambiar qué fuentes de datos va a integrar, tiene que cambiar qué tipo de consultas y de preocupaciones, digamos, tiene el que hace el análisis de los datos, eso va cambiando también, entonces es un sistema que va evolucionando. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor me dicen, me interrumpen. Bueno, entonces, sistemas de producción y de decisión, la conclusión es que son sistemas con objetivos diferentes y entonces se construyen para ser eficientes en sus objetivos. Por eso se construyen distintos. Y ustedes van a ver que cuando estudiemos en la parte de las bases de datos relacionales,
bueno, ustedes, la mayoría de ustedes vienen de haber hecho el curso de grado de fundamentos de base de datos, donde aprendimos una cantidad de cosas de base de datos relacionales que son ley ahí, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de cosas que hay que hacerlas de determinada forma porque está súper demostrado que esa es la mejor forma para que funcionen bien esas bases de datos. Bueno, cuando estamos en sistemas de decisión, que eso lo vamos a ver acá, cambia todo. ¿Por qué? Porque esto de se construyen para ser eficientes en sus objetivos, como ahora el objetivo es otro, ¿tá? Vamos a cambiar algunas cosas típicas de diseño que veíamos en las bases de datos relacionales, que ahora las vamos a hacer distintas porque tenemos otro objetivo. Bueno, entonces no es posible usar los sistemas de producción para tareas de análisis y decisión. Bueno, y estos sistemas son los que les vamos a llamar de ahora en más sistemas de información para el análisis de grandes volúmenes de datos, que es el nombre del curso. Y acá quería llegar sí o sí en la clase de hoy, que es las arquitecturas. ¿Qué pasa con las arquitecturas de estos sistemas? ¿Tá? Primero vamos viendo de izquierda a derecha, ¿no? Esta primera arquitectura es la clásica, donde yo tengo diversas fuentes de datos, las cargo en un data warehouse, ese data warehouse luego pasa a estar en una representación que le llamamos cubos, que después vamos a ver bien lo que son, pero que son bases de datos multidimensionales. Multidimensionales quiere decir que están los datos representados de una forma ya pensada para el análisis tipo Business Intelligence, ¿tá? Y después sobre esos cubos distintas herramientas de frontend que pueden ser para el análisis OLAP, así multidimensional, o para tener algo más tipo dashboards, o para tener algo más tipo reportes, que después todas estas cosas vamos a ver bien que son más en detalle. Pero esta primera, la que está a la izquierda, sería esa arquitectura en capas, ¿tá? En donde tengo las fuentes, el data warehouse, los cubos y las herramientas de análisis. Pero también puedo tener una arquitectura en donde no hay un data warehouse en el medio, ¿tá? Y voy directamente de mis fuentes a esa representación multidimensional y luego a las herramientas de frontend. O puedo tener arquitecturas donde voy directamente de mis fuentes a esas herramientas de frontend. Y acá, además, entre todo esto, aparece gran variedad de herramientas que me proponen distintas cosas. Y ahí una de las cosas para mí más importantes que yo hago hincapié en el curso es que tengamos siempre la claridad nosotros conceptual de dónde estoy parado y cómo quiero tener las cosas. Y no que sea que la herramienta me lleva a lo que ella quiere, digamos. ¿Tá? O sea, es como muy común que los vendedores de productos, de herramientas, nos digan, bueno, está con esto vas a tener tus cubos, o con esto vas a poder hacer análisis, no te preocupes, acá de cualquier fuente, y mira, esto es maravilloso, es todo mágico, me resuelve todo, y no preciso hacer nada más. Entonces, un poco el objetivo de este curso es entender bien todos los problemas que hay que resolver, ver las formas de resolverlos, y luego elegir las herramientas y adaptar las herramientas a lo que uno diseñó y lo que uno necesita. ¿Tá? Y no que sea al revés, no que sea que porque tengo tal herramienta, voy a hacer las cosas de tal forma o de tal otra. ¿Me explicó? Bueno, entonces, estos son como distintos tipos de arquitecturas que yo podría tener, pero ¿cuál es en realidad lo que sucede y el ideal? El ideal es esto, ¿tá? Combinar. A tener cosas, sobre todo, bueno, si es grande la organización, si es grande lo que yo quiero manejar, la cantidad de datos y de cosas que quiero manejar, bueno, lo ideal es que yo tenga por lo menos la posibilidad de tener una arquitectura flexible, ¿tá? Entonces, tengo todas mis fuentes, ¿tá? Donde tengo distintos tipos de fuentes y en particular cosas más tipo Big Data, que quiere decir formatos de cualquier tipo. Y bueno, algunas cosas las voy a cargar en el Data Warehouse y las voy después a pasar a los cubos
etcétera. Otras cosas van a pasar solo por los cubos, otras van a ir directo a herramientas. ¿Tá? Tengo una arquitectura flexible que me permite todo eso. Después vamos a ir viendo qué ventajas tiene cada cosa, pero la primera ventaja fundamental es, cuando yo cargo a un data warehouse, hago una cantidad de procesamiento de los datos para llevarlos a ese data warehouse, que se le llama data warehouse corporativo, al de el data warehouse de la empresa, de la organización, bueno, que hace que estos datos que tengo allí van a estar con ya un nivel de calidad ya alto y una cantidad de cosas resueltas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la integración, etc. Cuando yo no paso por el data warehouse, bueno, ahí ya la cosa está mucho más descontrolada, ¿no? Entonces, hay datos normalmente que para mí van a ser muy importantes que tengan todo este control de calidad, que estén, se les llama curados, se usa el término de curar los datos o de tener los datos curados. Bueno, eso para ciertos tipos de datos para mí es fundamental que estén mejorados en su calidad, que estén curados, que estén bien integrados, etcétera, y los llevo al data warehouse. Y capaz que hay otros que no, y puedo integrarlos igual a nivel de las herramientas de frontend o llevándolos a los cubos. Acá estoy viendo que me falta alguna flechita más que sería llevar a estos cubos. Después le voy a agregar la flechita que me faltó. Pero la idea es que puedo combinar todo con todo, ¿no? Y puedo elegir qué cosas pasan por qué procesos. Esta es una figura que está muy buena, que es de un artículo que está ahí referenciado. Este es el título del artículo. Ellos definen una cosa que le llaman Lakehouse, a New Generation of Open Platforms, bla, bla, bla. Este artículo es de 2021. ¿tá? Estamos hablando de que actualmente se están discutiendo y proponiendo arquitecturas para esto. ¿tá? Formas de integrar los datos y de evolucionar estos sistemas. Entonces, miren cómo lo presentan ellos, ¿no? Ellos dicen, bueno, la First Generation Platforms era así, ¿tá? Tenía mis datos en las bases, estructurados, pasaban por ETL, es el proceso de transformación y carga, pasaban por esa transformación y carga, se cargaban en los data warehouse, él o los data warehouse, y de ahí pasaban a business intelligence y reportes. Ay, perdón. ¿tá? Esto era primera generación. Actualmente, ¿tá? Esto es parecido al dibujito que yo les mostraba, que tenemos nuestro, que nosotros hemos hecho, ¿no? Que es, bueno, tenemos el data warehouse, pero convive con datos que vienen directamente de las fuentes. Ahora vamos a ver bien qué es esto. Y en el frontend tenemos business intelligence, reportes, tenemos lo que se llama ciencia de datos, que es hacer determinados tipos de análisis con los datos, aplicando cuestiones más estadísticas, más matemáticas, y tenemos también machine learning, o esto en general también le llamamos data mining, que es lo mismo, es aplicar aprendizaje automático a los datos, eso se llama data mining. Bueno, entonces tenemos todos estos frontends, y acá abajo, donde están las fuentes, se define una cosa que se llama data lake. ¿Qué es data lake? Voy a poner todos mis datos tal cual están ahí, o sea, sin cambiarles el formato, con el formato que tienen, y incluso imágenes, texto, lo que tenga, está todo en el data lake. Y bueno, y de ahí cada herramienta que yo pueda tener, porque además ahí tenemos una cantidad de herramientas abiertas, ¿no? Y formatos abiertos en el sentido que no es propietario, no es que todo me dependa de una tecnología, Microsoft o Oracle, no, sino cosas abiertas que las pueden todos reconocer. Ahora ellos mismos, Microsoft, y todos también tratan de usar esos formatos abiertos. Entonces, eso que tengo en el Data Lake, las distintas herramientas me los pueden utilizar. En particular, algunas cosas irán al Data Warehouse y otras no. ¿tá? Esto es esto. Y después ellos definen las plataformas Lakehouse, donde ya
es como que tienen cuestiones de ETL, o sea, como que el Data Warehouse lo integran acá mismo y de ahí sacan todo. Pero esto sí es totalmente, es una propuesta de este artículo, es totalmente todavía muy incipiente, que están apareciendo propuestas de cambiar aún más las arquitecturas. Bueno, para entender un poco más todo esto, les puse algunas definiciones acá. Data Lake es lo que les decía recién, una colección masiva de datasets. Usamos mucho la palabra dataset porque ya no decimos base de datos, decimos conjunto de datos y usamos, bueno, en inglés como que queda más fácil y entonces decimos mucho dataset. Es cualquier conjunto de datos, no necesariamente una base de datos, un conjunto, un dataset puede ser un archivo CSV que tiene una cantidad de datos de algo, un archivo JSON, como decía hoy el compañero, que es otro formato, etc. Bueno, entonces un data lake es una colección masiva de datasets que pueden estar almacenados en distintos sistemas, esto se refiere a distintos nodos de la red, tener formatos variados, no estar acompañados de metadatos, o sea que está eso y no tenemos nada más, cambiar en forma autónoma. El objetivo del data lake es obtener los datos rápidamente de las fuentes y darle a los usuarios la posibilidad de manejar esa heterogeneidad y esa escalabilidad así como están. El objetivo es como la rapidez en el data lake. ¿Por qué? Porque no es hacer las transformaciones, mejorarles la calidad, integrarlos, no, nada de eso. En el data lake está todo así como viene y de ahí se usa. Por eso, volviendo para atrás, yo tengo el data lake, de ahí después sí, capaz que se hacen otras transformaciones y se lleva al data warehouse en algunos casos y en otros se usan como viene. Bueno, data warehouse, definiciones rápidas de esto que después los van a ver más en detalle. Es la base de datos donde los datos que provienen de diversas fuentes fueron cuidadosamente transformados y corregidos para conformar formatos, esquemas y semántica estándares de la organización. ETL significa Extraction, Transformation and Loading, y es el proceso de transformación y carga de los datos, y Business Intelligence es el análisis de datos orientado al negocio, en general utilizando LAP, que significa Online Analytical Processing, y que son sistemas basados en modelo multidimensional. Acá como que les tiro todo junto, para los que nunca vieron todas estas cosas, les puede resultar un poco como mucha cosa nueva junta, pero de a poquito se va a ir aclarando lo que es cada cosa. En estas arquitecturas entonces que vimos, ¿dónde están los modelos multidimensionales? ¿Qué es lo que vamos a aprender primero? Bueno, están acá. Cuando hacemos Business Intelligence, cuando hacemos un Data Warehouse, ahí vamos a estar aplicando modelos multidimensionales, ¿no? Y acá están en esas herramientas OLAP, en los cubos, en el Data Warehouse, y bueno, acá me faltó, pero también en el propio Big Data, porque también vamos a representarlos en formatos de Big Data. Bueno, por eso ahora ya todavía estamos en la introducción del curso porque son muchos conceptos para aprender, pero ahora lo que viene es ver los modelos multidimensionales en detalle, qué son, de qué se trata, y cómo representan los datos. Hasta acá vamos a llegar hoy. Lo que yo voy a hacer, pues yo no sabía exactamente hasta dónde llegaría, ahora voy a ver bien los videos y les voy a decir, para el jueves y el martes que viene no vamos a venir a la clase Zoom, lo que van a hacer es ver los videos grabados de estos temas, de modelos multidimensionales y alguna cosa más, porque todavía faltan cuestiones más introductorias, que ya les digo, si alguna les resulta capaz alguna cosa la pasan más rápido, pero lo que más me importa de lo que viene ahora es que entiendan bien los conceptos de los modelos multidimensionales. Entonces, la próxima clase que tendríamos en Zoom sería el jueves que viene. El jueves, bueno, no sé qué fecha es, o sea, no este jueves, sino el de la semana que viene.
Y ahí vamos a hacer un poco de consulta. Anótense si les surgen dudas, cosas que quieran comentar, lo que sea, de estas 2 clases que van a ver, ¿tá? Así ese jueves hacemos un poco de discusión de lo que hayan visto. Y bueno, y también vamos a presentar un ejercicio de práctico ya, que es de diseño conceptual. Así que es muy importante que no se atrasen, ¿tá? O sea, porque yo les voy a ir eso, ¿no? Diciendo qué clases mirar y tienen que mirarlas, porque como todo esto es muy conceptual, hay mucho concepto nuevo, mucho concepto que entender. Por ejemplo, tienen que entender muy bien el modelo multidimensional para poder, que es muy sencillo, son conceptos fáciles, pero hay que entenderlos bien para poder hacer el diseño conceptual y los ejercicios de práctico que vamos a plantear. Así que es muy importante que no se atrasen, que vean esas clases, y bueno, ese jueves, que, bueno, yo se los publico bien en el EVA con fecha y todo, y se los mando al foro, y ese jueves nos reencontramos en el Zoom y vemos las dudas y trabajamos, vemos el ejercicio de práctico. ¿Alguna pregunta? De cualquier cosa que les haya quedado duda de lo que hablamos hoy de la metodología del curso, lo que sea, que quieran preguntar. No, por ahora. Bueno, yo voy a apagar la grabación.